Buenas, buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene que ver con una crítica que voy a realizar acerca del sistema de competencias que mueve la educación en Colombia. No solamente en la educación superior, sino también en la educación básica y en la educación media. En medio del contexto de los paros que actualmente vive Colombia y que realizan los profesores del sector público por mejoras en su sistema de salud y por mejoras pensionales y por mejoras en el contexto claro, es decir, ellos pelean porque, bueno, primeramente por el contexto económico, es decir, si el IVA subió en Colombia del 16 al 19%, pues es necesario también que se les suban a ellos los sueldos, un porcentaje, de acuerdo con el sistema general de participación. El tema de salud, el tema del magisterio, en la parte de la salud del magisterio, en lo que es la parte de la médico-preventiva y toda esa estructura conceptual, también están luchando por eso. Y también dicen los colegios públicos que, bueno, el gobierno quiere implementar la jornada única en los colegios públicos del país, como existe en colegios privados. Es decir, una jornada única en colegios públicos implicaría que los estudiantes entren a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y salgan a las 3 4 de la tarde. Los profesores dicen, eso es imposible o no es factible en este momento, porque si no se invierte realmente en educación y si no se invierte en mejoras estructurales en los colegios y en mejoras en los comedores estudiantiles y toda una serie de mejoras, pues la implementación de esta jornada única pues sería improcedente. De esta jornada única en colegios públicos, que es lo que quiere el gobierno. Aparte de la cuestión salarial, del sistema general de participaciones y del contexto de la salud. Esa en principal medida son los motivos del paro y de esas actividades que vive actualmente Colombia en cuanto a la educación pública. Los profesores del sector público de la educación básica y media están peleando por esos y entre otras peticiones, pero en general por esos derechos. En ese contexto, este video pues no va a tratar de eso porque ese tema pues ya es abordado por los medios de comunicación, por la prensa, la radio, la televisión, el internet y pues ya, es decir, ustedes como receptores de la información, como oyentes o como televidentes, o como lectores, conocen en cierta medida las razones del paro de docentes. Razones de índole económico, de índole de salud para ellos, para los docentes, y el hecho de que al querer implementar la jornada única en los colegios públicos de manera incorrecta, se va a afectar a los niños y se va a afectar la calidad de la educación de los niños y jóvenes en el país. En ese contexto, vamos a hablar aquí es de la crisis tan fundamental que hay de acuerdo con el sistema de competencias. Los colegios públicos y los colegios privados del país, en cuanto a la educación básica y la educación media, además, también las universidades, trabajan bajo el sistema de competencias. ¿Qué, qué efectos negativos trajo y trae constantemente este sistema al individuo colombiano de a pie, a la persona que se está construyendo y que más adelante trabajará en el país, o que ya está trabajando, estudia y trabaja, digámoslo así? ¿Qué perjuicios y qué desventajas desde los contextos filosóficos, sociológicos y culturales trae este sistema? Resulta y pasa que este sistema es un sistema de orden capitalista. Es un sistema en el cual, ¿por qué se aplica? ¿Por qué se aplica este sistema de las competencias? ¿Y por qué todo, tanto en educación superior como en educación básica y media, es decir, hasta noveno grado o hasta 11 grado, se habla de competencias? ¿Por qué? Qué es lo que pasa? Resulta y pasa que Colombia, Santos en ese contexto conceptual, quiere entrar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es una organización de carácter mundial. Colombia no hace parte de esa organización y es una de las organizaciones que albergan a las economías más desarrolladas o a ciertas economías desarrolladas del mundo. Por ejemplo, Chile hace parte de la OCDE, de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Resulta y pasa que para que eso se implemente, se estructure conceptualmente, se debe educar desde la competencia. ¿Por qué? Porque cuando usted educa desde la competencia, usted está aprendiendo a hacer. Es decir,
Lo más importante es que usted sepa hacer como estudiante, bien sea universitario o bien sea de educación básica y media, es decir, del bachillerato. La cuestión es que usted no solamente sepa los conocimientos, sino que usted sepa hacer. Esa es la estructura fundamental. ¿Sí? Fundamental. ¿Cuál es el problema de este sistema? Este sistema, unido con las condiciones laborales que vive actualmente Colombia, es una bomba de tiempo, culturalmente hablando y sociológicamente hablando. ¿Por qué? Porque bueno, nos preparan para ser competentes y para competir en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica capitalista y mercantilista, dentro de la lógica de la economía colombiana, que es una economía de mercado y que es una economía que lo que busca es tener tratados comerciales con otras naciones, es decir, nosotros no somos proteccionistas, sino que tenemos libre mercado, digámoslo así, y recibimos, o sea, importamos y exportamos productos. En esa perspectiva conceptual, resulta y pasa que, o sea, nos preparan para competir en un mercado laboral, eso está claro, o nos preparan en su momento para entrar a una buena universidad. En general se espera que la universidad donde uno entre sea pública y sea una buena universidad, tipo la Universidad Nacional, tipo la Universidad Distrital, en fin. Y se prepara al estudiante para que compita. Para que compita porque, por ejemplo, para entrar a una universidad así como la UIS o como la Universidad Nacional, usted tiene que pasar un examen, pasar y mantenerse en la universidad. Eso es una cultura de la competencia, de la competencia. Y cuando usted sale de la universidad, pues tiene que enfrentarse al mercado laboral con las competencias que adquirió en la academia universitaria, en la estructura conceptual. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que el ciudadano colombiano de a pie, o la estructura que se viene cimentando aquí es muy complicada. ¿Por qué? Digamos, listo, la persona sale del colegio, pasa a la universidad, bien sea pública, bien sea privada, pasa, hace su carrera, listo, termina su carrera, su pregrado, se enfrenta al mercado laboral y pues, primeramente, el cuento de la experiencia. El cuento de la experiencia es clave, ¿por qué? Porque bueno, usted tiene que prácticamente regalarse para obtener experiencia. En primera medida, regalarse para obtener experiencia. Un sueldo, pues a veces unos sueldos bastante miserables, por decirlo menos. Unos sueldos bastante miserables. Y resulta y pasa que es para adquirir una experiencia. El clima laboral en ese trabajo normalmente no es el mejor. Es un clima laboral donde la comunicación es una comunicación vertical descendente, donde usted simplemente hace lo que le mandan y punto. Y no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a decir nada. Eso es así, ¿sí? Entonces, eso en primera medida. En segunda medida, ¿cuál es el problema? Que las empresas subyugan al nuevo empleado desde la perspectiva de la figura del contrato a término fijo. Es decir, por ejemplo, si se le da el contrato por un año, y en ese año pues usted obtiene su experiencia o su primera experiencia laboral después de haberse graduado. Listo, usted tiene su experiencia, cumple su año, pero si usted se pone de muy respondón y de no sé qué y que no le gusta y que no sé qué, usted lo sacan. Entonces, bajo la figura esta de del contrato a término fijo, digamos de 6 meses, de 3 meses o de un año, condenan al trabajador. ¿Por qué lo condenan? Porque digamos, tal vez no le guste ese trabajo, pero le toca pues para obtener experiencia primeramente y segundo, pues para empezar a cotizar su pensión. ¿Cuál es la cuestión de la pensión en Colombia? La pensión en Colombia debe ser continua. Usted no puede detenerse, ¿sí? La pensión usted actualmente ronda entre los 23 y 26 años que usted debe trabajar para obtener su pensión, bien sea en los fondos privados o bien sea en Colpensiones, digámoslo así, en el contexto colombiano. Y listo, usted trabaja, pero usted tiene que trabajar indefinidamente. El problema de los contratos actualmente y de las empresas es que, primero, pues muchas veces el contrato es muy laxo. O sea, el contrato es muy complicado. ¿Por qué? Porque el contrato no te da estabilidad. El contrato no te contratan por término indefinido. Eso en primera medida. Otra figura de la parte laboral que conflictúa mucho con el sistema de competencias de la educación es el contexto de
la prestación de servicios. La figura de la prestación de servicios hace que el empleador te pague un sueldo a ti como empleado, pero de ese sueldo tú debes responsabilizarte por tu pensión, por tu salud, por tus riesgos profesionales. No se te paga prima, no se te paga cesantía, no se te paga nada. Entonces, primero tenemos el contexto de la pensión, el contexto y de tener experiencia laboral después de haber salido de la universidad. Eso en primera medida. Eso es en primera medida fundamental. ¿Sí? Fundamental eso. El hecho de tener experiencia y de querer tener experiencia laboral. Y el segundo hecho es la figura, bueno, la figura del contrato a término fijo, que hace que te subyuguen y te condenen y te empiecen a manipular, prácticamente. Y el tercer elemento es el contrato a término, perdón, el contrato por prestación de servicios. Es un contrato bastante feo en el sentido de que pues te pagan, pero tú tienes que hacerte cargo de eso, ¿sí? Y normalmente los colombianos cotizan la pensión mínima. Cuando están en esas perspectivas conceptuales, van a cotizar por lo mínimo en la parte de la pensión y sus pensiones más adelante en el futuro van a ser mínimas, van a ser de pocas cuantías, ¿sí? El sistema de competencias nos volvió máquinas. El sistema educativo nos enseña a trabajar, o nos enseña a ser emprendedores, o nos enseña... Bueno, normalmente el sistema educativo lo que hace es enseñarnos a que seamos empleados, seamos buenos empleados. Pero a veces hay otras personas que logran ser emprendedores, que logran montar su propio negocio. Eso está bien, perfecto, está perfecto. ¿Cuál es la cuestión aquí? Este sistema de esta lógica capitalista, individualista, que hacemos parte de una sociedad de consumo porque desde la educación nos enseñan ya el consumismo, de una manera o de otra, nos enseñan a consumir cosas, a comprar cosas, esta lógica individualista, competitiva y de la ganancia a toda costa, que se enseña en el colegio, en el bachillerato, que se reafirma en la universidad y que luego se hace más palpable en el trabajo o en el área laboral, hace que tengamos problemas fundamentales en ese sentido. ¿Sí? En ese sentido hay unos problemas graves. ¿Por qué? Porque nos vuelven cosas. Nosotros vamos con dinero, compramos, con el dinero que ganamos trabajando, compramos cosas. Lavadora, licuadora, en fin, lo que sea. Pagamos arriendo, lo que sea. Pero terminamos volviéndonos nosotros cosas. Desde la lógica mercantilista capitalista, que este sistema de competencias en la educación, bien sea bachillerato o bien sea universidad, es una lógica capitalista. Este sistema de competencias está guiado por una lógica capitalista mercantilista que nos volvió cosas y mercancías a nosotros mismos como seres humanos. Ya no somos humanos, ya lo que importa es que sepamos hacer. No, y con lo que sepamos hacer, lo que podamos obtener financieramente, ¿sí? De acuerdo con lo que usted sepa hacer, usted debe llevar ese saber lo debe llevar a la acción para obtener un dinero. Si no lo hace así, si no se guía por esa lógica de las competencias y si no se guía por esa lógica laboral, no vale usted como persona. Esa es la estructura que el capitalismo nos quiere vender. Yo no quiero decir que el socialismo o el comunismo sea lo mejor, porque yo he analizado en otros videos y he criticado muy fuertemente a esas otras posturas económicas como el socialismo, como el comunismo. El caso de Venezuela también lo critiqué, lo he criticado mucho. En ese contexto no. Yo no estoy a favor del capitalismo o en contra del socialismo, no. Todos tienen sus puntos buenos y sus puntos malos. Pero en ese contexto conceptual, en esa perspectiva conceptual y en el marco de que estamos en protestas y se está en protestas por la educación en Colombia, por unas mejores condiciones económicas, de salud, por unas mejores condiciones para la implementación de una jornada única, para buscar que los estudiantes colombianos de colegios públicos tengan una mejor educación en Colombia. Yo hago este análisis es con esa perspectiva filosófica y sociológica. El tema de las marchas es muy importante, el tema de las protestas, el tema del paro, sí, está perfecto. Pero en ese marco contextual yo no quiero abordar eso porque eso lo abordan ya los medios colombianos, los medios y a nivel internacional. Lo que yo quiero analizar es que este sistema que estamos implementando, tanto en los colegios privados como públicos de Colombia, nos ha vuelto cosas y mercancías a nosotros mismos y nos ha quitado el valor como seres humanos. Somos seres en función de obtener dinero y de hacer dinero.
no somos seres humanos en el mero existencialismo y en la mera esencia y existencia de nosotros en el mundo. ¿Sí? No somos seres humanos o no somos calificados por el mero hecho de existir, sino por el mero hecho de tener, por el hecho de tener. ¿Sí? Entonces, bajo esa lógica estructurada y conceptual, se desarrolla una cosa muy fuerte. Lo que les estaba hablando del esquema laboral. Cuando digamos, listo, la educación hace su parte, nos enseña las competencias, no sé qué, nos perjudica, aunque también a veces nos beneficia con este sistema de competencias. El sistema laboral acaba por moldearnos a su antojo bajo estas figuras de contrato a término definido, 3 6 meses o un año, con la figura del contrato por prestación de servicios, que tampoco es que estoy diciendo que sea malo, sino que desde la perspectiva sociológica y filosófica en la cual yo la estoy analizando, es malo. No quiero decir que esas figuras de contrato a término definido o a término fijo y esta figura del contrato por prestación de servicios sea malo, sino que desde el sentido que yo lo estoy analizando es malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo esa figura hay muchos empleados inconformes con su empleo, pero no se retiran por el hecho de que deben obtener más experiencia, quieren seguir cotizando su pensión de una manera más regular y constante, porque si se retiran del trabajo, pues ya no podrán seguir cotizando su pensión y se va a demorar mucho más. Si se demoraban 23 o 26 años cotizando su pensión, si se retiran, pues se van a demorar más. ¿Sí? En esa perspectiva, también está el hecho de que en algún momento te puedan despedir por ciertas condiciones económicas del país o ciertas condiciones económicas de la empresa te despidan y pierdas esa continuidad de ese pago de pensión y de esa experiencia laboral. La pierdas no por ti, porque tú sea como empleado resistes y luchas y continúas a pesar de que no te gusta, pero continúas por el hecho de estar ahí trabajando y obteniendo un dinero y que con ese dinero pagas el arriendo y pagas tu pensión y pagas tu salud y pagas todas tus cosas, en fin. Pero puede ser que en llegado caso pues te despidan. Porque recorte de personal y porque tienes poca experiencia en relación a otras personas que tienen más experiencia y más años ahí en esa empresa, te despidan. Entonces ese es el contexto. En esa perspectiva conceptual y filosófica, vamos a destacar el caso de una reciente encuesta que se hizo en Colombia, en jóvenes de 19 a 25 años, hasta 30 creo que fue, donde se manifestaba que las personas no querían tener hijos. Los millennials, los llamados millennials, que van hasta los 34 años, los millennials van como desde los 18 hasta los 34 años. ¿Sí? Se hizo una encuesta y se dice que ellos no quieren tener hijos. Porque, o sea, ellos dicen, preferimos tener un perro, o los que ya tienen un hijo no quieren tener más. ¿Por qué? Porque la condición económica de Colombia es terrible. Aparte de otros problemas sociales, políticos, la corrupción, toda esa estructura. Entonces, las personas no quieren tener hijos. Esa es la perspectiva que deja esta encuesta. ¿Sí? Esta encuesta. Entonces, este es un panorama un poco pesimista. Y en ese sentido, el presidente Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, dijo que muchas veces el pesimismo colombiano, el pesimismo de los colombianos de a pie, es causa de los medios de comunicación. Porque siempre los medios de comunicación comunican es lo malo. Comunican es lo malo del gobierno y no lo bueno. ¿Sí? Puede tener algo de razón. O sea, yo no estoy diciendo que no. Puede tener algo de razón y puede que la tenga. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo se diga la información y de acuerdo a cómo se diga la noticia, usted va a mover la opinión pública. ¿Sí? Los grandes medios de comunicación colombianos y de cualquier parte del mundo, de acuerdo al tipo de información que transmitan y de acuerdo a cómo la transmitan, si es sensacionalista o es amarillista, la forma de transmitir la información, de acuerdo con el tipo de emociones que quieran despertar y que despierten en los receptores, pues normalmente así mueven la opinión pública. Entonces, en ese sentido, el presidente puede tener algo de razón. Sí, pero el hecho es que listo, los medios nos comunican el pesimismo a los colombianos. Pero ese pesimismo, o sea, nos comunican el pesimismo, ¿por qué? Porque está mostrando la realidad, los hechos, los sucesos que vive Colombia. Es decir,
Desde mi perspectiva, yo no creo que los medios, este, yo no creo que los medios, comuniquen o quieran formar el pesimismo en Colombia. No lo forman. O sea, el pesimismo en Colombia no lo forman los medios. Los medios lo que hacen es mostrar la realidad, los problemas que tiene Colombia. ¿Por qué? Porque si todas las noticias fueran buenas y si solamente se resaltara lo bueno del gobierno, pues sería un poco ilógico, porque los medios de comunicación están es para criticar y para poner el dedo en la llaga, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el pesimismo lo formamos somos los colombianos. De acuerdo a lo que vemos en televisión, claro está que los medios a veces son un poco sensacionalistas o amarillistas en el manejo de esos temas, como de corrupción y eso, pero en última medida el pesimismo lo formamos nosotros como colombianos, ¿sí? La idea de que estamos mal en el país la formamos en nosotros mismos, ¿sí? Los medios, listo, comunican que hay corrupción, que no sé qué, que la una cosa, que la otra. ¿Por qué nos volvemos pesimistas? Porque los noticieros en Colombia, los noticieros en Colombia casi siempre son noticias malas. Es decir, del 100% del noticiero o de los noticieros nacionales, el 80% o hasta el 90% de noticias es mala. Son noticias malas. ¿Sí? Tal vez las noticias deportivas o las noticias de entretenimiento son las que nos dan un poco de felicidad a los colombianos o de alegría con la victoria de Nairo Quintana, la selección Colombia, en fin, lo que sea. Pero normalmente las noticias son, en su mayoría, 80% son malas. Entonces, pero es necesario que sean así y que se muestren así porque está mostrando una realidad en Colombia, ¿sí? Las noticias buenas, digamos, deportivas, los logros en ciclismo, en fútbol, en golf, en tenis, en lo que sea, eso está bien, sí. Y eso nos da un poco de alegría a los colombianos. Eso está bien y perfecto. Pero ¿cuál es el punto? Que uno no puede culpar a los medios de comunicación del pesimismo en Colombia. El pesimismo lo forma es la gente de a pie, que aparte de ver los medios y de ver las noticias allá en los medios, viven el día a día y se dan cuenta que estamos mal. En el contexto económico, en el contexto político, en el contexto social, en la corrupción, en Odebrecht, en una cosa y la otra. ¿Sí? O sea, es decir, el pesimismo no es simplemente acción de los medios. Los medios también pueden obviamente colaborar y colaboran en este sentido de que nosotros como colombianos seamos pesimistas y que bueno, sí que seamos pesimistas, pero también para formar el pesimismo de manera completa en los colombianos, somos los colombianos en última medida los que lo formamos. ¿Por qué? Porque aparte de ver televisión o ver los medios que sean, este, también vivimos la Colombia de a pie y nos damos cuenta que lo que dicen los medios no está tan alejado de la realidad. ¿Sí? No está tan alejado de la realidad. Desde el contexto económico, político, social, lo que sea. ¿Sí? Entonces, listo. Hay que poner el dedo en la llaga, el periodismo debe poner el dedo en la llaga. El periodismo también tiene que dar noticias felices como las ha dado en su momento en el ámbito deportivo, en el ámbito del entretenimiento y eso, pero, pero digamos en el grueso de las noticias judiciales o de orden público, como decimos nosotros, como se dice, en el ámbito de la comunicación social, pues hay que dar las noticias como sean y como se den y como son. Esa es la estructura que yo estoy estructurando aquí. Se está estructurando aquí eso. Y parte de ese pesimismo en Colombia y parte de esa desazón, porque digamos hay paro de educadores, hay paro del IMPEC, hay paro judicial, hay un montón de protestas en Buenaventura, en Chocó. Todas esas estructuras hacen que el pesimismo en Colombia se aumente y en parte, en gran parte, por eso es el resultado de esa encuesta que se hizo recientemente donde los millennials, las personas entre 18 a 34 años, contestaron y dijeron que no querían tener hijos. Y los que ya tenían hijos, un hijo, digámoslo así, dijeron que no querían tener más porque la situación estaba muy complicada, que preferían tener un perro, una mascota o un gato, lo que sea. Entonces, en esa perspectiva y entendiendo que todo se funda, todo inicia mal desde el sistema de competencias. Porque bueno, el sistema de competencias es pertinente en el contexto económico que vivimos y en las exigencias del contexto económico y del medio económico en el cual nos desenvolvemos actualmente los colombianos. El sistema de competencias tiene cosas muy buenas y en cierta medida este sistema es pertinente para la Colombia que estamos formando
Y para esa Colombia que Santos quiere incluir en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esa es la clave. ¿Para qué nos educamos en competencias? ¿Para qué nos educamos en competencias? Tanto en el bachillerato como en la universidad. ¿Por qué el sistema laboral está como está? ¿Por qué el sistema pensional está como está? ¿Por qué nos subyugan y nos dominan con figuras tales como contrato a término fijo, como contratos de 3 meses, de 6 meses, de un año? ¿Por qué estamos supeditados a este contrato por prestación de servicios donde nosotros somos los que pagamos la salud y la pensión del sueldo que nos entregan? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué? Porque estamos a veces también supeditados a que nos despidan y que haya recortes de personal en la empresa y que como llevemos pocos años de experiencia y pocos años en la empresa nos despidan. ¿Por qué se da eso? Porque Colombia, en la lógica que se está estructurando, que es el capitalismo, que también tiene sus cosas buenas, Colombia quiere entrar con su economía capitalista, quiere entrar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y por eso es que, por ejemplo, están estos cambios de la reforma tributaria, el aumento de la reforma del 16 al 19%. Todo eso está justificado bajo ese orden de ideas. Santos quiere que Colombia entre en las economías más o menos desarrolladas del planeta, en la organización europea que se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Repito, todo está encaminado. El sistema de competencias de la educación, tanto en bachillerato como en universidad, el elemento del trabajo y las penurias que se viven en el trabajo, en los distintos trabajos, y en el caso docente, como ya lo explicamos en las estructuras y los motivos del paro, todo es y todo lo que es la reforma tributaria y el aumento del 16 al 19% del IVA, es para que Colombia entre y pueda entrar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como lo hizo Chile en su momento. Entonces, desde todos estos contextos, yo espero que les haya gustado mucho este video, que hayan entendido el trasfondo del sistema de competencias en educación superior y la crítica que se hace o que estoy haciendo en este momento sobre este sistema. También entender que todo el andamiaje laboral que vivimos actualmente en Colombia es una consecución y una secuencia de lo que aprendimos en la universidad y de lo que aprendimos en el colegio. Donde lo que importa es que usted sea el más competente en su trabajo. Sea el más competente en su trabajo. ¿Sí? Es lo más importante. Que usted sea competente en su trabajo y se mantenga para que logre más o menos cotizar su pensión y tener permanencia en esa cotización de la pensión y la pueda alcanzar ya en su vejez y rogar para que no lo despidan de la empresa. Desde los espacios del análisis de la educación en Colombia, desde el análisis de la estructura de competencias, yo espero que les haya gustado mucho este video, que lo añadan a sus favoritos, que se suscriban, que lo compartan en sus redes sociales, desde los espacios del análisis del sistema de competencias de la educación en Colombia, desde sus cosas buenas y sus cosas malas, desde el aspecto laboral en Colombia, desde todo ese contexto que se rige bajo todas estas estructuras laborales que acabo de explicar, bajo el contexto del pesimismo en Colombia, que según Santos es a causa de los medios de comunicación, pero que en otro tipo de sentido se puede analizar que lo que hacen los medios es poner el dedo en la llaga y criticar lo que se debe criticar, y que en última medida el verdadero sentido del pesimismo en Colombia lo formamos en los colombianos, y desde el sentido de que este pesimismo nos está llevando a que los millennials, a que los jóvenes entre 18 y 34 años no quieran tener hijos, o quienes los tengan, o quienes tengan un solo hijo, no quieran tener ya más, sino quedarse con ese solo hijo y adoptar un perro o comprar un perro, desde estos espacios y entendiendo que la situación en Colombia es bastante complicada la situación en Colombia, y que el pesimismo no es infundado, y entendiendo que pues en cierta medida esta encuesta muestra una realidad no solamente de Colombia sino del mundo, porque ¿a qué tipo de sociedad estamos trayendo a nuestros hijos? O sea, si nosotros tenemos hijos, ¿a qué tipo de mundo los estamos trayendo? ¿A qué tipo de país? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Una sociedad racista? ¿Una sociedad homofóbica? ¿Una sociedad desleal? ¿Corrupta? ¿Una sociedad donde lo que importa es la ganancia deshonesta?
una sociedad llena de clientelismo y de politiquería. Es decir, en ese sentido, el pesimismo que muestran los medios y el pesimismo que se forman los colombianos de a pie y los resultados de esa encuesta no son infundados. ¿Por qué? Porque el tipo de sociedad que somos Colombia y el tipo de sociedad que es el mundo, porque el problema no es solamente de las sociedades capitalistas como Colombia, sino de sociedades comunistas y socialistas, donde el mundo está abocado a una cosa terrible y la situación del mundo es terrible. Entonces, ¿a qué tipo de mundo, a qué tipo de planeta estamos trayendo entonces a nuestros hijos? En ese contexto es cuando uno dice que esos resultados de esa encuesta, donde los millennials, los jóvenes de 18 a 34 años, no quieren tener hijos, o si tienen un hijo, ya no quieren tener más y quieren más bien adoptar o tener un gato o un perro, esos resultados de esa encuesta no son infundados. Entonces, desde los espacios y desde las estructuras del análisis del sistema de competencias, de la evaluación por competencias que se hace tanto en educación superior como en el bachillerato, desde los contextos y problemas laborales y pensionales en Colombia, desde el pesimismo colombiano y desde esta encuesta que muestra que muchos jóvenes en Colombia no quieren tener hijos para no traerlos a sufrir en una sociedad homófoba, racista, clientelista y corrupta, en la narración, Rafael Rincón. Y para ustedes, feliz semana.